Imaginen esto, un gran salón de baile bañado en el resplandor de candelabros, esmóquines y diamantes. Una mujer embarazada, esforzándose por lucir una sonrisa valiente, se encuentra en un rincón de la sala mientras los susurros giran a su alrededor como una marea voraz. De repente, llega la amante, delgada, deslumbrante, irradiando confianza, y fija su objetivo en ella. Ofrece un comentario sarcástico lo suficientemente alto para que todos lo escuchen, burlándose de la barriga floreciente y la precaria situación de la esposa. Los jadeos llenan el aire. Todos esperan que el esposo millonario defienda a su esposa. En cambio, reina el silencio, hasta que la esposa embarazada hace un movimiento que nadie vio venir. En un abrir y cerrar de ojos, toda la sala será testigo de una de las caídas públicas más impactantes que jamás se haya visto. 4 años antes de esa electrizante gala benéfica, el acaudalado empresario Joseph Joe Chadwick, heredero del imperio inmobiliario Chadwick, se casó con Charlotte Rivers en una ceremonia exclusiva en la iglesia de San Ignacio en la ciudad de Nueva York. Joe, conocido por su carácter tranquilo y su gusto regio, tomó las riendas de Chadwick Realty tras el fallecimiento de su padre. Charlotte, una vez una diseñadora de interiores prometedora de Boston, fue arrastrada a un romance de cuento de hadas cuando aceptó la propuesta de Joe. La boda, se rumoreaba que había costado casi 2 millones. Fue la comidilla de la temporada. No se escatimaron gastos. El vestido de la novia fue hecho a medida en París. La lista de invitados incluía a personalidades famosas como Elon Musk, Oprah Winfrey y Bernard Arnault. Todos conocidos del difunto padre de Joe, y la cobertura mediática fue implacable. Las sonrisas vacilantes de Charlotte en las fotografías de la boda se explicaron como nervios de novia. Sin embargo, algunos amigos cercanos se preocuparon de que algo no estuviera del todo bien. Después de todo, Charlotte había renunciado a su ajetreada carrera de diseño en Boston para trasladarse al mundo de alta presión de la sociedad de Manhattan para estar al lado de Joe. En privado, no eran la pareja perfecta que las revistas de sociedad los hacían parecer. Joe siempre estaba ocupado. El trabajo lo seguía a casa, llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche, reuniones de fin de semana, viajes constantes. También había rumores de que detrás de su pulcra fachada, a veces era controlador, a veces frío, y rara vez mostraba el calor que uno esperaría en un matrimonio amoroso. Pero desde fuera parecían imparables. Con el talento de Charlotte para el estilo y la perspicacia empresarial de Joe, rápidamente se convirtieron en la pareja filantrópica IT para eventos, cenas y recaudaciones de fondos. Su historia era la de un cuento de hadas moderno, pero todo cuento de hadas tiene sus sombras ocultas. Después de casarse, Charlotte fue introducida inmediatamente en la red filantrópica de Joe. El nombre de Chadwick había financiado hospitales, programas de becas y museos de arte durante más de medio siglo. El padre de Joseph, el difunto Warren Chadwick, había construido no solo un imperio inmobiliario, sino también una reputación de devolver a la comunidad. Era el legado de su padre lo que Joe estaba decidido a mantener, más para honrarlo que por un altruismo genuino, o eso sospechaba Charlotte. Con el tiempo, estas lujosas galas benéficas y eventos de etiqueta comenzaron a pasar factura a Charlotte. Se esperaba que ella se mezclara impecablemente, que organizara cenas, que decorara lujosos áticos para reuniones de donantes, a veces con menos de una semana de antelación. Si algo salía mal,
La desaprobación de Joe era palpable. Nunca gritó, ni maldijo. En cambio, una mirada fría o un viaje silencioso a casa harían que Charlotte se sintiera como si estuviera pisando huevos. A pesar de sus reservas, Charlotte soportó en silencio las exigencias. Parte de ella creía que una vez que el ritmo frenético de su nueva vida se asentara, Joe abriría su corazón a ella. Después de todo, se había casado con él por una combinación de amor, admiración y el deseo de hacerlo sentir orgulloso. A puerta cerrada, Joe ocasionalmente mostraba ternura, elogiando su coordinación de eventos, dándole una palmada en el hombro por un trabajo bien hecho, o regalándole un elegante collar después de una exitosa recaudación de fondos. Estos momentos de calidez eran fugaces, pero suficientes para mantener a Charlotte esperanzada. Fue en una de esas recaudaciones de fondos, un evento que apoyaba iniciativas de acogida en Manhattan, donde Charlotte conoció por primera vez a Georgina Frost, una socialité en ascenso con un fondo fiduciario que se rumoreaba que provenía de una extravagante dinastía petrolera de Texas. Georgina era alta, de cabello azabache, y usaba tacones de aguja altísimos que parecían más apropiados para una pasarela que para una velada filantrópica. Ella llamó la atención de Joe desde el otro lado de la sala. Inicialmente, Charlotte no pensó nada al respecto. Joe era una persona sociable y tenía que mantener las cortesías con los grandes donantes o sus herederos. Pero con el tiempo, pequeños rumores comenzaron a circular. Amigos del círculo de Charlotte mencionaron haber visto a Joe y Georgina en el mismo rincón del mismo salón exclusivo en múltiples ocasiones, una vez sin Charlotte. El personal de la Fundación Chadwick afirmó que Georgina se había convertido en una voluntaria activa, trabajando hasta tarde en la oficina, a menudo coincidiendo con el horario de Joe. Charlotte intentó calmar sus sospechas, recordándose a sí misma que Georgina estaba involucrada en esfuerzos filantrópicos, al igual que todos los demás en ese círculo. Pero el lenguaje corporal de Georgina, inclinándose un poco demasiado cerca de Joe, su risa un poco demasiado fuerte ante los chistes de Joe, hizo que la sangre de Charlotte se helara. Se lo confió a una única amiga cercana, Naomi Jenkins, quien conocía a Charlotte desde la universidad. Naomi era una abogada que había visto suficientes disputas matrimoniales como para detectar señales de advertencia a una milla de distancia. «No ignores tus instintos», advirtió Naomi durante un té por la tarde en el ático de Charlotte. «Si te está engañando, necesitas pruebas. Necesitas estar preparada». Charlotte se resistió, negándose a creer que pudiera ser tan grave. Todavía quería confiar en su esposo, así que, ignorando las punzadas de duda, puso una sonrisa en cada evento, incluso si se volvía cada vez más forzada, cada vez que Georgina revoloteaba en la habitación. El mundo de Charlotte se tambaleó un día de otoño cuando descubrió que estaba embarazada. Las náuseas matutinas, el agotamiento, lo atribuyó al estrés de la planificación de eventos, hasta que una rápida prueba de farmacia le cambió la vida. Después de que una segunda prueba lo confirmó, decidió anunciar la noticia a Joe de una manera especial. Dispuso velas y una pequeña exhibición de zapatos de bebé en su sala de estar, con la esperanza de sorprenderlo en un raro momento de reposo. La reacción de Joe fue discreta. Ofreció una sonrisa educada, dijo algo sobre el momento sorprendente, y luego preguntó si debían visitar al médico de inmediato. Charlotte sintió que su corazón se hundía. Ella había esperado un abrazo, lágrimas de alegría, o al menos un beso. En cambio,
recibió preguntas logísticas como si estuviera preparándose para una fusión de negocios en lugar de la paternidad. Aún así, la alegría de Charlotte no disminuyó. Ella prometió mantener un espíritu positivo, esperando que el bebé cerrara la brecha emocional que se formaba entre ellos. Tal vez, pensó, la paternidad despertaría en Joe la calidez que rara vez mostraba. Fiel a su estilo, Joe programó todas las citas médicas necesarias, acompañó a Charlotte, hizo preguntas sobre vitaminas y su dieta, e incluso insistió en contratar a un chef privado para asegurarse de que recibiera los nutrientes adecuados. Parecía atento en la superficie, pero Charlotte no podía quitarse la sensación de que todo era demasiado metódico, como marcar elementos de una lista de verificación. Rara vez le preguntó cómo se sentía acerca de los cambios en su cuerpo, sus esperanzas o sus miedos. Una noche, Charlotte estaba en la cama, leyendo artículos sobre el embarazo en su tableta, cuando escuchó la voz de Joe que venía del pasillo. Estaba al teléfono. Aguzó el oído. «No te preocupes», dijo en voz baja. «Hablaremos mañana en la oficina». La voz que usó era suave, casi cariñosa, aunque no mencionó un nombre. El corazón de Charlotte palpitaba de pavor. Optó por no confrontarlo. Una voz interior le dijo que la verdad saldría a la luz por sí sola. A veces, las ilusiones son más fáciles de mantener que una realidad dolorosa. Fue alrededor del segundo trimestre de Charlotte, cuando la presencia de Georgina se volvió imposible de ignorar. Estaba por todas partes, en los tabloides, en las redes sociales, a menudo fotografiada asistiendo a eventos de sociedad sin Charlotte a la vista. Una conocida mutua mencionó que Georgina fue nombrada asesora especial de la nueva iniciativa de vivienda sostenible de la Fundación Chadwick. Charlotte nunca había oído hablar de tal papel. Más sospechosamente, Georgina y Joe fueron vistos fuera de un hotel boutique, simplemente tomando café, según las columnas de chismes. La tensión de todo esto hizo que los ojos de Charlotte se llenaran de lágrimas en momentos impredecibles. Aún así, se aferró a una apariencia de dignidad y se dijo a sí misma que Georgina era solo otra trepadora social que se aferraba a hombres ricos para llamar la atención. Joe le aseguró a Charlotte que el padre de Georgina, Randolph Frost, era un donante importante y que la contribución de Georgina era parte de una asociación filantrópica más amplia. Charlotte, desesperada por mantener su matrimonio y proteger a su hijo nonato, trató de creerle, pero esa persistente sensación de traición nunca la abandonó. Durante todo su embarazo, Charlotte comenzó a notar cambios sutiles en Joe. Comenzó a llegar a casa aún más tarde, a menudo con excusas vagas. Las escapadas de fin de semana o las cenas que él afirmaba que estaban relacionadas con el trabajo, de repente se multiplicaron. Mientras tanto, Charlotte se sentía aislada, llenando su tiempo con yoga prenatal, leyendo sobre el cuidado del bebé y diseñando meticulosamente la habitación del bebé en su extenso ático. Por su cuenta, Charlotte decidió investigar. Revolvió el estudio de Joe una tarde y encontró un recibo de una pulsera cara de Tiffany & Co., fechado alrededor del día de San Valentín. Ella nunca recibió tal regalo. Más tarde, descubrió una tarjeta llave para una suite en el Park Hyatt. El pánico se apoderó de su pecho al darse cuenta de que la fecha de la suite se correlacionaba con una de las supuestas conferencias de negocios de Joe. Afligida e insegura, Charlotte lo confrontó esa noche. Joe la miró con calma y afirmó que era un malentendido. La pulsera había sido para un donante leal, una mujer mayor a la que intentaba impresionar
para una importante subvención de la fundación. La suite, afirmó, era para un socio comercial visitante. Charlotte sabía que la explicación era endeble, pero carecía de pruebas para refutarlo directamente. Agotada y con el corazón roto, Charlotte recurrió de nuevo a su vieja amiga Naomi en busca de consejo. Se reunieron en la oficina de abogados de Naomi, lejos de miradas indiscretas y las paredes doradas del ático Chadwick. Naomi fue contundente. Necesitas protegerte a ti misma y a tu hijo. Si te está engañando, necesitas un plan de contingencia. Naomi planteó un escenario en el que Charlotte reuniría pruebas sólidas del romance de Joe. Si Charlotte podía probar el adulterio, tendría una posición más fuerte en cualquier posible acuerdo de divorcio, especialmente crucial si quería asegurar el futuro de su hijo. Pero Charlotte se opuso a la idea del divorcio. «Estoy embarazada», dijo, con lágrimas en los ojos. «No puedo simplemente rendirme». Naomi le tomó la mano. «A veces, dejar ir es lo más fuerte que puedes hacer», dijo. «Solo prepárate». Unas semanas después, Charlotte recibió una llamada telefónica de un número desconocido. La voz temblorosa de una mujer se identificó como Beverly Chen, asistente administrativa de la Fundación Chadwick. Beverly dudó en revelar algo al principio, pero insistió en que tenía información vital para Charlotte. Acordaron reunirse en un discreto café en el Lower East Side, lejos de los habituales lugares de lujo de Manhattan, con una taza de té de manzanilla. Beverly confesó que había visto correos electrónicos sospechosos entre Joe y Georgina, llenos de sentimientos personales y alusiones a fines de semana fuera. Había oído llamadas telefónicas donde Georgina se refería a Charlotte como la esposa despistada. Y lo más nauseabundo, Georgina decía con frecuencia: «No puedo esperar a que nazca el bebé para poder enviarlo con una niñera y divertirnos». Los ojos de Beverly se llenaron de lágrimas, como si no pudiera soportar guardar el secreto por más tiempo. «Sé lo que es ser ignorada», susurró Beverly. «No podía verte sufrir sin al menos decirte la verdad». Charlotte apretó su taza de té, su corazón latiendo con una mezcla de furia y desilusión. Esto ya no era especulación. Joe estaba teniendo una aventura, y Georgina se estaba burlando de Charlotte, incluso ridiculizando a su hijo nonato. Armada con las revelaciones de Beverly, Charlotte sintió que su determinación se endurecía como el acero. Ya no era la ingenua diseñadora de interiores de Boston, ni la dócil esposa que seguía ciegamente a su esposo a cada evento social. Era una madre decidida a proteger a su hijo. Charlotte decidió contratar a un investigador privado, una recomendación que Naomi había hecho meses atrás. La investigadora, una mujer serena llamada Ellen Price, se especializaba en casos de alto perfil con absoluta discreción. En cuestión de días, Ellen confirmó lo que Charlotte ya sospechaba. Joe y Georgina estaban alquilando un lujoso condominio en las afueras de Soho para sus reuniones clandestinas. Ellen proporcionó fechas, horas, fotografías e incluso llamadas telefónicas grabadas, suficiente evidencia para destrozar el corazón de Charlotte en 1000 pedazos. Pero en medio de las lágrimas, Charlotte sintió una extraña sensación de liberación. Ya no tenía que fingir. Tenía los hechos y los medios para protegerse a sí misma y a su hijo nonato. El siguiente paso era averiguar cómo y cuándo confrontar a Joe. Más importante aún, tenía que hacerlo de una manera que no le dejara espacio para manipularla o empañar su reputación. Necesitaba hacerlo públicamente, donde la cuidadosamente elaborada persona de Joe trabajaría en su contra. Como quiso el destino, la gala benéfica anual de la Fundación Chadwick
estaba a pocas semanas. Este evento siempre era un asunto lleno de estrellas, con invitados de las altas esferas de los negocios, la política y el entretenimiento. La cobertura de prensa era inmensa. Las cámaras rodaban desde el momento en que los invitados salían de sus limusinas hacia la alfombra roja. Charlotte normalmente temía tales reuniones, pero este año lo vio como una oportunidad. Se puso en contacto con Naomi y silenciosamente puso en marcha un plan. Si Joe iba a hacer alarde de su amante en público, aunque solo fuera a través de gestos sutiles, Charlotte se aseguraría de que el mundo entero viera la verdad. Y si Georgina se atrevía a burlarse de ella en este evento, barriga de embarazada y todo, Charlotte quería el poder de contraatacar de la manera más controlada y estratégica posible. Durante los días siguientes, Charlotte trabajó incansablemente detrás de escena. Arregló con el bufete de abogados de Naomi para que se finalizaran los papeles del divorcio, citando el romance de Joe como motivo. Preparó un sobre aparte que contenía las pruebas condenatorias, fotografías, transcripciones, recibos, todo. El detalle culminante fue el lugar y la manera en que Joe sería notificado, bajo el más brillante de los focos. La noche de la gala benéfica navideña, el salón de baile del Waldorf Grand se transformó en un país de las maravillas invernal. Luces de carámbanos brillantes colgaban del techo. Elegantes esculturas de hielo adornaban el área de recepción, y arreglos florales blancos bordeaban las mesas. Los invitados llegaron en smokines y vestidos de noche, sonriendo para los paparazzi. Charlotte, ahora de casi 6 meses de embarazo, llevaba un vestido azul medianoche, hecho a medida que acentuaba su creciente vientre con elegante dignidad. Llegó sola. Mientras tanto, Joe llegó en una limusina separada con Georgina. Aunque no caminaron juntos por la alfombra roja, Joe seguía siendo cauteloso. Los de adentro sabían que eran una pareja. Georgina llevaba un reluciente vestido plateado, escotado por la espalda, llamando la atención a cada paso. Si había alguna duda sobre su sentido de triunfo, se borró con la sonrisa engreída que les dio a las cámaras, como si estuviera disfrutando de su momento bajo los focos. Charlotte se mantuvo serena, saludando a viejos conocidos y donantes con practicada aplomo. Podía sentir los ojos de Georgina sobre ella desde el otro lado del salón, pero se negó a reconocerlo. Tenía una misión, y la noche apenas comenzaba. Al comenzar el programa de la noche, Joe subió al escenario para pronunciar un discurso de bienvenida en nombre de la Fundación Chadwick. Agradeció a los donantes, elogió a los voluntarios y anunció un nuevo proyecto de expansión para viviendas asequibles. Sin duda algo en lo que Georgina había tenido mano para orquestar. Mostró su habitual calma y confianza, provocando un cortés aplauso de la multitud. La tensión en el aire era palpable. Charlotte se sentó en una mesa delantera, con los hombros hacia atrás y la barbilla en alto. Georgina, descarada, se colocó a solo 2 asientos de Charlotte. Durante un breve intermedio, Georgina se acercó con una copa de champán en la mano. Bajando la voz para que solo Charlotte pudiera oírla, se burló. «Realmente no deberías beber nada más que agua en tu estado, querida. ¿O es que ese bebé es tu única pretensión al nombre Chadwick ahora?» El pecho de Charlotte se apretó, pero se mantuvo exteriormente tranquila. «Estoy perfectamente bien», respondió suavemente. «Y también lo está mi hijo». Georgina soltó una risa despectiva. «Ya veremos cuánto dura eso». Con eso, se alejó, dejando a Charlotte hirviendo de rabia. Pero Charlotte no caería en la trampa. Tenía planes más grandes. El verdadero espectáculo comenzó cuando Georgina
subió al escenario como la recién nombrada directora de relaciones con los donantes para presentar una actuación musical. Flanqueada por un cuarteto de cuerdas, Georgina habló al micrófono sobre el espíritu filantrópico de la fundación, lanzando indirectas veladas a las familias tradicionales que enfrentan desafíos para los que tal vez no estén preparadas, provocando miradas de soslayo de aquellos que sospechaban lo que ella implicaba. La multitud, una mezcla de socialites ajenos y observadores astutos, intercambió murmullos. Algunos vieron a través de la fachada de Georgina. Otros pensaron que simplemente aludía a problemas filantrópicos generales. Pero para Charlotte, cada palabra se sintió como un cuchillo. Sus mejillas ardían, su corazón se aceleraba. Podía ver a Joe al margen, con los brazos cruzados, luciendo vagamente divertido. ¿O era nerviosismo? La amante se estaba burlando de la esposa embarazada frente a todos, actuando como si tuviera alguna autoridad moral. Poco sabía Georgina. Charlotte tenía una última escena que escenificar. Después del discurso de Georgina, los invitados comenzaron a mezclarse de nuevo. Donantes de alto perfil se acercaron a Joe para discutir posibles asociaciones, mientras Georgina se deleitaba en sus 15 minutos de fama. La mano de Charlotte se dirigió a su vientre y se armó de valor para lo que venía a continuación. Naomi, sentada discretamente en una mesa cerca de la parte trasera, hizo contacto visual con Charlotte y asintió. Había llegado el momento. El maestro de ceremonias anunció un segmento especial, una presentación sorpresa, a cargo de Charlotte Rivers Chadwick. La gente aplaudió cortésmente, curiosa. Charlotte se dirigió al escenario con un micrófono en la mano. Los focos la iluminaron, revelando el ligero temblor en su postura, pero su voz, cuando habló, era clara e inquebrantable. Comenzó agradeciendo a los donantes y expresando su gratitud por el legado filantrópico de la familia Chadwick. Sus palabras transmitían una sinceridad que contrastaba fuertemente con el monólogo engreído de Georgina. Luego, con una calma que desmentía la agitación en su corazón, Charlotte respiró hondo. Me gustaría invitar a mi esposo, Joseph Chadwick, al escenario para un breve anuncio. La multitud aplaudió, y Joe se acercó con el rostro cuidadosamente neutral. Georgina se quedó en las sombras, con los brazos cruzados y los labios apretados. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Cuando Joe se unió a Charlotte bajo las luces, ella le dedicó una sonrisa serena. Joseph, durante los últimos meses, nos hemos apoyado mutuamente en diversas empresas filantrópicas. Al menos así pudo haber parecido. La multitud se quedó en silencio, sintiendo la tensión. Las cámaras estaban grabando, capturando cada momento. Charlotte continuó. Pero esta noche debo decir una verdad que me pesa mucho. Estoy aquí no solo como tu esposa, sino como la madre de tu hijo nonato. Y aunque creí que estábamos construyendo un futuro juntos, parece que hay otra historia, una que implica traición, secretismo y deshonor. La audiencia se agitó. Algunos jadearon. Algunos se miraron unos a otros, sin saber cómo reaccionar. En un rincón, Georgina se puso pálida. Su confianza vaciló. Charlotte sacó un sobre de Manila y lo levantó. Lamento informarles a ustedes y a todos nuestros estimados invitados que no tengo más remedio que solicitar el divorcio. Le entregó el sobre a Joe, quien permaneció inmóvil, con la sorpresa parpadeando en sus facciones. Los murmullos se extendieron por la multitud como una tormenta inminente. Este sobre contiene pruebas documentadas del romance de Joseph Chadwick con Georgina Frost, declaró Charlotte. Al mencionar el nombre de Georgina, las cámaras se dirigieron hacia ella, capturando su mirada de horror. Hay fotografías,
transcripciones y declaraciones que, estoy segura, explicarán a fondo por qué he llegado a esta decisión. Un jadeo colectivo llenó el salón de baile. La mandíbula de Joe se apretó. Georgina parecía a punto de desmayarse. Solo Charlotte se mantuvo firme, con lágrimas en los ojos, pero determinación en su voz. No seré objeto de burlas ni humillaciones, concluyó, y no permitiré que mi hijo crezca en un hogar construido sobre mentiras. Esto termina ahora. El pandemonio estalló. Algunos espectadores intentaron sofocar su asombro, mientras que otros susurraban con deleite. Algunas cámaras permanecieron enfocadas en Georgina, quien se adelantó y agarró el brazo de Joe. Su rostro se contorsionó de ira. «Dijiste que te encargarías de esto», siseó lo suficientemente alto como para que los micrófonos más cercanos lo captaran. Joe, visiblemente nervioso, intentó recuperar la compostura. «Por favor, todos, esto es un malentendido», comenzó, pero Charlotte se volvió hacia él con una mirada feroz. «No hay malentendido», dijo. «No cuando hay recibos de hotel, correspondencia por correo electrónico y fotografías. Si quieres mentir, hazlo en los tribunales». El personal de seguridad merodeaba por el escenario, sin saber si intervenir. Joe les hizo una señal para que se detuvieran, pero Georgina, en un intento desesperado por salvar la cara, agarró el micrófono. «Esto es una calumnia», chilló, con los ojos ardiendo. «Eres solo una mujer celosa y hormonal que no puede satisfacer». Nunca terminó su frase. El micrófono se cortó gracias a la rápida reacción del equipo de sonido, dejando el resto de su diatriba sin ser escuchada por el público. En ese momento, Charlotte sintió que el bebé pateaba, como si le estuviera dando apoyo desde dentro. Cerró los ojos brevemente, inhaló el aire frío del salón de baile y bajó lentamente del escenario. La imagen final captada por las cámaras de noticias fue la de Charlotte sosteniendo su vientre, caminando con una gracia inquebrantable, mientras Joe y Georgina se quedaban en el escenario en medio de una debacle muy pública. Al final de la noche, la gala quedó eclipsada por un titular. «Esposa embarazada entrega públicamente papeles de divorcio al millonario Joseph Chadwick en medio de acusaciones de romance». Las redes sociales se encendieron. Los tabloides tuvieron su día de campo. Los paparazzi pululaban fuera del Waldorf Grand, pidiendo a gritos una foto o una declaración. Charlotte, acompañada por Naomi, se deslizó en un coche que la esperaba y se alejó a toda velocidad, dejando atrás el caos. Dentro de la limusina, Charlotte temblaba. El costo emocional de esa confrontación pública pesaba mucho sobre ella. Naomi le frotó los hombros. «Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora deja que los abogados se encarguen del resto». Joseph intentó llamar a Charlotte repetidamente esa noche, pero ella ignoró sus llamadas. Georgina, también, aparentemente estaba enviando mensajes, aunque Charlotte no se rebajó a leerlos. Por primera vez en meses, Charlotte sintió una extraña sensación de liberación. Estaba libre de la farsa, libre de las mentiras. Aunque su futuro era incierto, ya no estaba atrapada en un matrimonio sin amor gobernado por el engaño. Al amanecer del día siguiente, todos los principales medios de comunicación y sitios web de chismes presentaban la dramática postura de Charlotte en la gala. Hashtags como «escándalo de Chadwick» y «burla de la amante despiadada» fueron tendencia en Twitter. En un giro inesperado, el público simpatizó en gran medida con Charlotte. La gente admiró su coraje, especialmente dado su embarazo. Algunos analistas de noticias, que una vez adoraron a Joe como un filántropo generoso, lo criticaron por su duplicidad.
Las cuentas de redes sociales de Georgina fueron bombardeadas con comentarios negativos, llamándola rompehogares y cosas peores. Incluso las celebridades opinaron. La presentadora de programas de entrevistas, Wendy Williams, que nunca se contuvo, comentó: «Si eres lo suficientemente audaz como para alardear de una aventura, sé lo suficientemente audaz como para manejar las consecuencias». Mientras tanto, los círculos filantrópicos se distanciaron discretamente de Georgina. Corrieron rumores de que su padre, Randolph Frost, estaba furioso por su comportamiento imprudente, temiendo que pudiera manchar el apellido de la familia. A la mañana siguiente, Joe apareció en el ático de Charlotte, sin previo aviso, exigiendo hablar. El portero intentó detenerlo, pero Joe siguió adelante. Charlotte, con una bata holgada que acunaba su vientre de embarazada, lo recibió en la sala de estar. Naomi también estaba presente, con los brazos cruzados, lista para intervenir si era necesario. Los ojos de Joe estaban inyectados en sangre, su cabello desaliñado. «Me emboscaste», escupió con voz temblorosa de rabia, «en un evento benéfico frente a todos. Me humillaste». Charlotte apretó la mandíbula. «Dije la verdad», respondió ella, con voz firme. «Te humillaste a ti mismo en el momento en que te acostaste con Georgina». Se pasó una mano por el pelo, paseándose. «Podríamos haber manejado esto en privado. Los donantes están alborotados. La Junta está pidiendo mi renuncia». «Consecuencias de tus acciones», interrumpió Charlotte. «No te debo ninguna simpatía». Joe intentó cambiar de táctica, suplicándole que lo reconsiderara. Prometió terminar la aventura y ser un padre apropiado para su hijo. Pero cada palabra cayó en saco roto. Charlotte lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos, recordando los meses de sospecha, las llamadas nocturnas, las burlas odiosas de Georgina. Ella negó con la cabeza. «Se acabó», dijo. «Si realmente quieres ser padre, lo harás bajo los términos que yo dicte a través de mi asesor legal». Con esa última declaración, Charlotte se alejó, dejando a Joe en un silencio atónito. Naomi lo siguió hasta la puerta, acompañándolo a salir. Una vez que se fue, Charlotte se retiró a su dormitorio y se permitió un momento para desahogarse. Las lágrimas brotaron a torrentes. Lloró por el matrimonio que creía tener, el amor que alguna vez creyó que podría crecer, y el padre que su hijo tal vez nunca conocería realmente. Sin embargo, bajo el dolor, ardía una determinación inquebrantable. Charlotte juró que protegería a su bebé de cualquier manipulación futura. Si Joe quería involucrarse, sería bajo sus términos, no los de él. Y en cuanto a Georgina, las esperanzas de Charlotte eran que Joe algún día se diera cuenta de la diferencia entre una aventura fugaz y una verdadera compañía, aunque a Charlotte ya no le importaba presenciar esa lección. Durante las semanas siguientes, Naomi y su equipo negociaron incansablemente los términos del divorcio. Joe inicialmente se resistió a aceptar todas las demandas que Charlotte propuso, particularmente su solicitud de custodia física exclusiva. Insistió en que quería los mismos derechos sobre el niño, afirmando que el bebé era tanto suyo como de ella. El equipo legal de Charlotte argumentó que su comportamiento inestable y la infidelidad probada eran motivos para limitar su participación parental hasta que mostrara una responsabilidad genuina. Mientras tanto, Georgina desapareció de la escena social. Circularon rumores de que su padre le había cortado la asignación y la había regañado por deshonrar el apellido de la familia. Algunos decían que se escondía en Europa, otros que se alojaba en una clínica de lujo en California, lidiando con estrés emocional. Charlotte no le prestó atención. El destino de Georgina
ya no era relevante para su vida. Los meses de invierno fueron especialmente fríos ese año. La nieve arremolinada afuera coincidía con las incertidumbres arremolinadas en la vida de Charlotte. A pesar de toda la agitación, encontró consuelo en prepararse para la llegada de su bebé. Se ocupó de arreglar la habitación del bebé, doblando pequeñas prendas, investigando cochecitos y leyendo libros sobre paternidad. Cada pequeño acto le recordaba que había esperanza, que había alegría que encontrar en la nueva vida que se formaba dentro de ella. También comenzó a regresar a sus raíces en el diseño de interiores, asumiendo pequeños proyectos para amigos cercanos. Era una forma de revitalizar su creatividad y recuperar una parte de su antiguo yo. La Charlotte que tenía sus propias aspiraciones y no estaba definida por el nombre Chadwick. Ocasionalmente se preguntaba si había hecho lo correcto al hacer público el divorcio. Sin embargo, cada vez que la duda se colaba, recordaba la mueca de Georgina y la fría indiferencia de Joe. La verdad necesitaba ser expuesta. En un intento por salvar su reputación y la base de donantes de la Fundación Chadwick, Joe programó una conferencia de prensa en la sede de la fundación. Leyó un comunicado preparado en el que se disculpó con cualquiera que haya sido herido por mis decisiones personales, y mencionó específicamente su arrepentimiento por sus fallas como esposo. Públicamente, se comprometió a seguir sirviendo como miembro de la Junta, pero declaró que se retiraría de su papel de liderazgo diario, citando razones personales. La disculpa obtuvo reacciones mixtas. Algunos lo elogiaron por asumir su error. Otros lo despreciaron por no hacerlo antes. Charlotte vio un fragmento en las noticias de la mañana. Notó lo cuidadosamente elaboradas que eran sus palabras. Ni una sola vez mencionó a Georgina por su nombre, ni se dirigió directamente al bebé. Lo encontró carente de sinceridad, pero al menos la presión pública lo había obligado a reconocer su mala conducta, una pequeña victoria a los ojos de Charlotte. A medida que Charlotte avanzaba en su 7º mes de embarazo, sus estados emocionales oscilaban salvajemente. Estaba eufórica con cada patada y movimiento de su hijo nonato, pero las noches solían ser de insomnio, llenas de ansiedad por el futuro. ¿Sería suficiente para su bebé? ¿Podría brindarle el amor y la estabilidad necesarios por sí sola? Tenía recursos, sí, pero el dinero nunca fue un sustituto del apoyo emocional. A veces, los pensamientos de Joe la perseguían en sus sueños. Recordaba los primeros días de su relación, citas para cenar, paseos por el Hudson, risas por chistes aleatorios. Se preguntó si había idealizado su unión, o si había habido un afecto genuino que ambos simplemente no lograron nutrir. Aún así, reconoció que esos fugaces buenos recuerdos no excusaban la traición. El hombre que una vez le había llevado rosas, también le había destrozado la confianza. La soledad se convirtió en la compañera constante de Charlotte, así que siguió la sugerencia de Naomi y se unió a un grupo de apoyo prenatal. Reuniéndose una vez a la semana, se sentaba en un círculo de futuras madres que compartían sus propias historias, algunas solteras, algunas en matrimonios inestables, otras felizmente casadas. Extrañamente, la consolaba escuchar las luchas de otras mujeres. Se dio cuenta de que la angustia podía afectar a cualquiera, independientemente de su posición social. Con tazas de té de hierbas, hizo nuevas amigas que le recordaron que el embarazo, aunque desafiante, también era un viaje transformador. Una de ellas, una música de voz suave llamada Felicity, también estaba separada de su pareja. Ambas se unieron por sus miedos y esperanzas compartidos, forjando una nueva hermandad que trascendía la riqueza o el estatus.
Con cada reunión, Charlotte sintió que sus heridas comenzaban a sanar, su confianza en sí misma recuperándose poco a poco. Una noche, mientras dormitaba en el sofá, Charlotte oyó un golpe en la puerta. Con cautela, abrió para encontrar a Joe parado allí, sosteniendo un pequeño oso de peluche. Casi le cierra la puerta en la cara, pero la curiosidad la mantuvo en su lugar. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Contra su mejor juicio, asintió. Él entró, mirando alrededor del ático como si se hubiera vuelto desconocido. Con voz entrecortada, dijo que quería hablar sobre la crianza compartida, para establecer un horario y un sistema de apoyo que no estresara a Charlotte. Charlotte escuchó atentamente. Por primera vez, Joe mostró una preocupación genuina por el bienestar del bebé en lugar de por la imagen de la situación. Expresó su arrepentimiento por sus acciones, aunque no llegó a reconocer plenamente el daño. Aún así, fue lo más parecido a un remordimiento real que Charlotte le había oído. Ella accedió a dejarlo asistir a la última cita de ultrasonido, pero le dejó claro que esto no cambiaba nada sobre los procedimientos de divorcio. Joe se fue después de media hora, dejando el oso de peluche en la mesa de café. Un pequeño, posiblemente sincero gesto. En la sesión de ultrasonido, Joe se unió a Charlotte en la sala de examen. Un silencio incómodo se extendió entre ellos hasta que el técnico comenzó la ecografía. El latido rítmico del corazón del bebé llenó la habitación. La pantalla parpadeó, revelando el contorno de una pequeña cara. Charlotte sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Joe también parecía visiblemente conmovido, sus ojos empañados. Por un momento frágil, fueron simplemente dos personas presenciando el milagro de una nueva vida. El torbellino de batallas legales, infidelidad y desamor se desvaneció en el fondo. Cuando el técnico les entregó las imágenes impresas del ultrasonido, Joe tocó suavemente la mano de Charlotte. Ella no se apartó. Fue un destello de unidad, un recordatorio de que, a pesar de todo, compartían un hijo. Al salir de la clínica, Joe se ofreció a llevar a Charlotte a casa. Ella dudó y luego accedió. El viaje fue silencioso, pero no tenso. Era como si ambos se dieran cuenta de que este era un momento crucial. Cómo manejaran la crianza compartida daría forma a la vida del bebé para siempre. En las semanas siguientes, los abogados de Joe se pusieron en contacto con términos de divorcio revisados. Joe accedió a un acuerdo financiero considerable y a un horario de visitas estructurado, reconociendo inicialmente el derecho de Charlotte a la custodia física total. Se propuso una sesión de terapia conjunta específicamente orientada a estrategias de crianza compartida. Aunque Charlotte dudaba, Naomi le aconsejó que podría ser beneficioso para establecer límites saludables. Asistieron a su primera sesión en el discreto consultorio de un terapeuta, lejos de los paparazzi. Las emociones estaban a flor de piel. Charlotte desahogó su sentimiento de traición. Joe expresó culpa por dejar que su matrimonio se deteriorara. Aunque no ocurrieron milagros de la noche a la mañana, comenzaron a verse mutuamente no solo como adversarios en una guerra legal, sino como la madre y el padre de un niño que pronto nacería y que merecía estabilidad y amor. Una mañana nevada a fines de marzo, Charlotte entró en labor de parto. Las contracciones golpearon como un trueno rodante, enviándola corriendo al hospital con Naomi a su lado. Joe llegó una hora después, sin aliento, con la ansiedad grabada en sus facciones. A pesar de la tensión entre ellos, Charlotte le permitió entrar en la sala de partos, sabiendo que ese momento trascendía su relación rota.
Después de un agotador trabajo de parto, un grito penetrante anunció la llegada de una niña. El personal médico colocó a la niña en los brazos de Charlotte. A través de lágrimas de agotamiento y alegría, Charlotte miró a su hija, pequeños dedos agarrando el aire, ojos fuertemente cerrados. Joe se paró a su lado, secándose las lágrimas de sus propias mejillas, colocando cuidadosamente una mano en la cabeza del bebé. En ese instante, la amargura del año pasado se disolvió, reemplazada por el asombro por la vida que habían creado juntos. Si bien ya no eran marido y mujer, habían forjado un vínculo inquebrantable como padres. Una vez que la noticia del nacimiento del bebé se filtró, los tabloides clamaron por detalles. Las especulaciones sobre el nombre, el peso y la participación de Joe en el niño se dispararon. Charlotte se mantuvo en silencio. Se negó a dar entrevistas, valorando la privacidad de su recién nacido por encima de todo. Joe, también, permaneció en silencio, solo emitiendo una breve declaración a través de sus abogados. Agradecemos un parto saludable y solicitamos respetuosamente privacidad mientras nos enfocamos en el bienestar de nuestra hija. Georgina estuvo conspicuamente ausente de la narrativa. No hubo declaraciones, ni publicaciones en redes sociales. Parecía que se había retirado por completo, expulsada de los círculos de la alta sociedad que una vez la acogieron. En un mundo donde la reputación lo era todo, Georgina había quemado demasiados puentes. Si sentía remordimiento o vergüenza, nadie podía decirlo. Mientras Charlotte se recuperaba en el hospital, Joe la visitaba a diario para ver al bebé. La tensión que una vez ahogaba cada una de sus interacciones fue reemplazada por una civilidad mesurada. Hablaron sobre horarios de alimentación, marcas de pañales y citas médicas. Ocasionalmente, la risa se abría paso, un suave recordatorio de tiempos más simples. Charlotte comenzó a darse cuenta de que, si bien siempre sentiría la punzada de la traición, el amor que sentía por su hija eclipsaba el dolor. Eligió concentrarse en el presente. Cambios de pañal, canciones de cuna y preciosos momentos de tranquilidad. Joe, por su parte, parecía genuinamente comprometido con la paternidad. Eso no borraba sus errores pasados, pero era un paso hacia estar allí para su hijo. Pasaron los meses. Charlotte abrazó la maternidad con una devoción feroz. También reanudó la recepción de más clientes de diseño de interiores, equilibrando su tiempo entre el cuidado de su hija, a quien llamó Isabela, y el cultivo de su carrera resurgente. Se mudó del ático, comprando una acogedora casa adosada en West Village. Aunque más pequeña, era completamente suya. Un testimonio de su independencia. Los amigos se maravillaron de cómo manejaba la maternidad soltera y una agenda ocupada. Charlotte, sin embargo, encontró una fuerza dentro de sí misma que nunca supo que existía. El desamor por la aventura de Joe y el espectáculo público del divorcio la habían forjado en una mujer más fuerte. Ella atesoraba las noches tranquilas meciendo a Isabela para que durmiera, encontrando en esos tiernos momentos una sensación de plenitud que había anhelado durante mucho tiempo. Los fines de semana, Joe llevaba a Isabela al parque o en visitas cortas a su propia residencia. El arreglo transcurrió sin problemas, gracias en gran parte a las sesiones de terapia y al acuerdo legal claramente definido. Charlotte a veces sentía punzadas de tristeza al ver a Joe acunar a Isabela, recuerdos de lo que podría haber sido flotando en su mente. Pero ella decidió mantener la paz por el bien de Isabela. Con el tiempo, encontraron un ritmo. Si bien Joe permaneció algo distante emocionalmente, su amor por Isabela era evidente. Mantenía una guardería en su propia casa,
abastecida con todo lo que ella pudiera necesitar. Gradualmente, Charlotte se ablandó, reconociendo que la paternidad había abierto un rincón del corazón de Joe que nunca había visto por completo. Aunque el daño a su matrimonio era irreparable, el regalo de un hijo les ofreció a ambos la oportunidad de cultivar un tipo diferente de dinámica familiar, respetuosa, si no afectuosa. Ocasionalmente, Charlotte escuchaba rumores sobre el paradero de Georgina. Un dato la situaba en un centro de rehabilitación de lujo en Malibú, lidiando con reportados problemas de agotamiento y salud mental. Otra columna de chismes sugería que estaba intentando escribir un libro revelador sobre sus experiencias con hombres de alto perfil. Charlotte rara vez prestaba atención a tales rumores. Ella había ganado su propia batalla. Su dignidad y el futuro de su hijo estaban asegurados. Un día, Charlotte se topó con una fotografía antigua de la gala malograda, capturando a Georgina a medio camino de una mueca, mientras dirigía un comentario burlón a la forma embarazada de Charlotte. Por un momento, Charlotte sintió que la ira resurgía. Luego miró a Isabella, que dormía plácidamente en su Moisés, y dejó escapar un suave suspiro. Georgina era una reliquia del pasado, un símbolo de traición. Charlotte había seguido adelante, había crecido y en última instancia había triunfado. No era necesaria más venganza o amargura. La vida adquirió una apariencia de normalidad. El negocio de Charlotte prosperó a medida que sus diseños llamaron la atención de clientes adinerados, que buscaban un lujo de buen gusto y discreto. También comenzó un canal de YouTube que mostraba consejos de diseño de casas e ideas de bricolaje para madres, con un presupuesto limitado, que querían romper el mito de que el estilo era solo para los ricos. Su autenticidad y experiencia rápidamente le ganaron un seguimiento leal. Isabella creció rápidamente, balbuceando sus primeras palabras y dando pasos tentativos por el suelo de la sala de estar. Cada hito le trajo a Charlotte una alegría indescriptible. Documentó estos momentos en un álbum de recortes privado, un recuerdo preciado de su viaje madre-hija. Algunas noches, colocaba suavemente a Isabella en su cuna, recordando el día en que se presentó ante el mundo en una gala benéfica, embarazada y humillada, pero finalmente triunfante. Parecía que había pasado toda una vida. Casi un año después de la gala, Charlotte se encontró en una función benéfica, esta vez para un ala de hospital pediátrico financiada por la Fundación Chadwick. Había sido invitada debido a sus contribuciones de diseño para el área de juegos de los niños. Aunque inicialmente dudó, decidió asistir. Quería mostrar que no guardaba rencor hacia las causas filantrópicas en sí mismas y también demostrar su resiliencia. El evento fue más pequeño, más discreto, centrado en los pacientes y los médicos, en lugar de extravagantes muestras de riqueza. Joe estaba allí, cortando la cinta con un político local. Vio a Charlotte entre la multitud y le ofreció una pequeña sonrisa, un gesto de reconocimiento. Ella le devolvió el saludo. Las cámaras no los rodearon esta vez. Los tabloides se habían centrado en escándalos más recientes. Después de la ceremonia, Joe se acercó para agradecerle por su trabajo de diseño. Su conversación fue breve pero respetuosa, muy lejos de la explosiva confrontación de un año antes. Esa noche, mientras Charlotte regresaba a casa, reflexionó sobre cuánto había cambiado. Ya no era la esposa tímida eclipsada por las ambiciones de su marido. Era una madre, una profesional y una mujer que había recuperado su identidad. Había enfrentado la traición y la humillación pública, pero había salido más fuerte, con su autoestima intacta.
Joe, a su manera, parecía estar en un camino de autorreflexión. Si eso llevó a un crecimiento personal genuino o simplemente a otra capa de pretensión, Charlotte no podía decirlo. Descubrió que ya no necesitaba esa respuesta. El ancla de su vida ahora era Isabella, y nada podía socavar la felicidad que cultivó para ambas. El mundo. Charlotte había conocido el de las alfombras rojas, las traiciones susurradas y las sonrisas forzadas había quedado atrás, y en su lugar había algo más simple, más suave y mucho más real. Comenzó con curiosidad, no con compromiso. Meses después del nacimiento de Isabella y el desmoronamiento público de su matrimonio, Charlotte se encontró lista para sonreír de nuevo, no de forma performativa, no de forma educada, sino de verdad. Sus días estaban llenos de canciones de cuna, luz del sol matutina en las paredes de la habitación del bebé, y consultas con clientes que reavivaron su pasión por el diseño. Su casa adosada, modesta en comparación con el ático Chadwick, estaba llena de calidez, color y el suave zumbido de los nuevos comienzos. Fue entonces cuando conoció a Daniel. Él no formaba parte del circuito social ni de la élite corporativa. Era un fotoperiodista independiente que había pasado años viajando por campamentos de refugiados, documentando historias que rara vez llegaban a los titulares. Se conocieron en la inauguración de una pequeña galería, donde Charlotte estaba asesorando sobre el diseño de la iluminación del espacio. Daniel tenía 3 fotografías en la exposición. Su conversación comenzó por una admiración compartida por los tonos Polaroid Vintage y se convirtió en café, luego llamadas telefónicas, luego largos paseos, empujando el cochecito de Isabella por West Village. Charlotte fue cautelosa. Le contó a Daniel todo, el escándalo, el divorcio, el circo mediático. Él no se inmutó. Todos llevan un pasado, dijo una vez. Estoy más interesado en cómo la gente lo lleva que en el peso en sí. Eso se le quedó grabado. Lo que la atrajo a Daniel no fueron los grandes gestos. Fue su dulzura. Nunca intentó reemplazar lo que ella había perdido. Nunca la presionó para que se moviera más rápido de lo que estaba lista. Él respetó sus límites. Y cuando miraba a Isabella, lo hacía con afecto genuino, no con obligación. Le traía pequeños adornos de sus viajes, pequeños animales tallados, bufandas coloridas, una armónica que hacía reír incontrolablemente al bebé. Su relación se desarrolló como un amanecer, lenta, paciente, iluminando 1 centímetro de cielo a la vez. Un fin de semana, mientras Daniel y Charlotte hacían un picnic en el parque con Isabella balbuceando en una manta entre ellos, Charlotte se encontró riendo, casi riendo. Miró a Daniel, que estaba lanzando migas de pan a los pájaros cercanos con una mano y haciendo rebotar a Isabella con la otra, y lo sintió. Una alegría tranquila que no sabía que había echado de menos. No se trataba solo de romance, se trataba de seguridad, de facilidad. Un recordatorio de que el amor no tenía que venir envuelto en riqueza o atado a un legado. Podía florecer tranquilamente, arraigado en momentos compartidos y respeto mutuo. Charlotte no sabía lo que deparaba el futuro. No se apresuraba a definirlo, pero por primera vez en mucho tiempo no se estaba preparando para el colapso. Se estaba permitiendo esperar. Y en esa esperanza, su vida comenzó de nuevo. El sol de la mañana se filtraba suavemente por los altos ventanales de la casa adosada de Charlotte, proyectando un tono dorado sobre el suelo de la guardería. La habitación estaba llena de suaves signos de vida, una manta medio doblada, un libro de imágenes abierto junto a un elefante de peluche. Y en la cuna,
el suave ascenso y descenso del pecho de la pequeña Isabela mientras dormía plácidamente. Charlotte se quedó en silencio junto a la ventana, con una taza de té en la mano, su mirada no en la ciudad de abajo, sino en el reflejo en el cristal de una mujer que ya no reconocía por completo, pero que había llegado a respetar profundamente. Hace un año, su nombre había aparecido en los titulares, vinculado a un escándalo que parecía el desmoronamiento de todo lo que había construido. La amante se burló de la esposa embarazada en una gala benéfica. El millonario recibió los papeles de divorcio en el escenario. El mundo había observado, juzgado, especulado. Durante días, incluso semanas, su vida no era suya. Pero ahora, mientras el amanecer la envolvía como un suave chal, lo veía de otra manera. Esa noche, dolorosa y humillante como había sido, se había convertido en el momento en que dejó de encogerse y comenzó a mantenerse erguida. Había sido su punto de quiebre, pero también su comienzo. Se apartó de la ventana y caminó hacia la cuna de Isabela, apartando un suave mechón de pelo de la frente de su hija. La bebé suspiró en su sueño, acurrucándose ligeramente hacia el calor del toque de su madre. Ese simple gesto conmovió algo profundo dentro de Charlotte. No era amargura, era claridad. Ya no pensaba en Georgina, la mujer que una vez se había burlado de su vientre en público. Tampoco se detuvo en la traición de Joe. Esos recuerdos habían sido procesados, archivados y colocados donde pertenecían, en el pasado. Su presencia ya no tenía el poder de romperla. Lo que la llenaba ahora era algo completamente nuevo. Paz, propósito y la tranquila emoción de una vida recuperada según sus propios términos. Su negocio estaba prosperando. Su canal de YouTube, una idea inicialmente vacilante nacida en la quietud del desamor, había encontrado su voz. Y más que nada, su hogar ahora resonaba con amor, risas y el ritmo constante de una madre y una hija aprendiendo el mundo juntas. Algunos todavía podrían llamar a lo que le sucedió un escándalo. Otros podrían vincular para siempre su nombre a una caída pública. Pero Charlotte lo sabía mejor. No fue un escándalo, fue un renacimiento. Ella besó la frente de Isabela y susurró, «Lo logramos». Y en esa simple verdad encontró todo lo que necesitaba saber. Gracias por acompañarme en esta montaña rusa emocional de amor, traición y triunfo final. La historia de Charlotte nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando una esposa embarazada es objeto de burlas frente a la alta sociedad, y la traición de un esposo millonario se desarrolla en el escenario más grande, el coraje puede brillar. Ella transformó la angustia en empoderamiento y emergió más fuerte que nunca, no solo para sí misma, sino para el futuro de su hijo. Si este dramático viaje te ha cautivado, por favor, ayuda a que el canal crezca dándole me gusta a este video, compartiéndolo con otros amantes del drama y suscribiéndote para más historias de resiliencia e intriga inspiradas en la vida real. Tu apoyo nos permite seguir brindándote historias que iluminan la pantalla y conmueven el alma. Hasta la próxima. Recuerda, no importa cuán oscura sea la noche, un nuevo amanecer de esperanza siempre está a la vuelta de la esquina. Y nos vemos en el próximo video.